San Juan capítulo 5, versículo 24. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ustedes, el mismo versículo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pueden sentarse, aleluya. Hay algunos que nos gusta buscar la voz de Dios. Hay muchos cristianos que no les gusta oír la voz de Dios. Hay cristianos que en lugar de oír la voz de Dios, huyen como Adán. Se esconden de Dios. Buscan una iglesia donde no haya presencia de Dios para que su pecado, su maldad no sea descubierto. Buscan una iglesia donde el Espíritu de Dios no se mueva para que ellos puedan estar a gusto y decir: ya soy cristiano, llevo años en una congregación. Hoy en día hay muchas iglesias que garantizan un buen espectáculo, un buen show, un buen momento alegre en alabanza. Eso es verdad. Pero no hablan contra el pecado, no hablan de santidad, no hablan de integridad. Hay iglesias que están llenas de gente que están buscando cómo calmar su conciencia, pero no encontrar agradar a Dios. Cuando la voz de Dios se oye, reprende, redarguye, trae paz, trae sanidad, trae restauración, trae vida. Cuando la voz de Dios se oye, rompe nuestro silencio lleno de temores. Yo te pregunto, ¿cómo te gusta escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento te gusta escuchar a Dios? Hay personas que no se dan cuenta que su conciencia ya está adormecida, ya está en el tercer, cuarto sueño. Hay personas que pasan años y su conciencia ya no sabe si está activa o no está activa. No se preocupan si están bien, si están mal. Ellos seguían solamente porque no hay problemas, porque todo está en paz, porque está ganando bien, y piensa que eso es un código de estar bien con Dios. ¿Cómo te gusta escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo te gustaría escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento te gustaría escuchar la voz de Dios? La pregunta siguiente sería: ¿estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Cuando Dios hable, como Dios hable. Hace años, y no estoy hablando de muchos años, hablo de unos 10 años, en promedio 15 años, en las iglesias donde el Espíritu Santo de Dios se movía, había gente que tenía miedo de llegar a la iglesia, porque se iba con un pecado oculto, su pecado era descubierto. Porque no faltaba cómo Dios llegaba y revelaba cómo algún hijo llegaba en rebeldía con su padre y enojado con su padre. Yo recuerdo haber escuchado en mi infancia las palabras precisas. Un hombre estaba ministrando, un siervo de Dios, y recuerdo que llamó a una muchacha, una de las muchachas más respetuosas de la iglesia, más, ¿cómo calificar esto? Más atentas, cariñosas, sociales con la iglesia, amada por toda la iglesia, digna de ser ejemplo, la muchacha que todos los suegros quisieran tenerla como nuera. Era una mujer honorable. Estaba la presencia de Dios muy buena, la presencia de Dios manifestándose. Se le queda viendo el predicador y le dice: dice el Señor que no te avergüences de lo que Él te dio. Hasta ahí todo estaba bien. Puede ser aplicada al ministerio, a los dones, talentos, su familia. Le dice el Señor: pero lo que Él te dio lo tienes que educar en el camino de Dios. Y ese niño no tiene que estar escondido, tiene que estar contigo. La muchacha se quedó paralizada, la mamá, los padres, la familia.
Yo mismo pensé, dije, el pastor, el predicador, ahora sí se equivocó. Y dije, ahorita va a bajar avergonzado. Esta muchacha no está casada, esta muchacha no tiene hijos. Fue un silencio, aquel momento en el Espíritu Santo se transformó en un silencio y en un frío. Y se le queda viendo, el predicador notó el ambiente que cambió inmediatamente, se le queda viendo y le dice, ¿sí o no tienes un hijo? Empezó a pasar tragos amargos, se acerca a la muchacha y quiere decirle al oído algo. Dice, no. ¿Sí o no tienes un hijo? ¿Quién miente? ¿Mientes tú o miente el Espíritu Santo? Cuando dijo el Espíritu Santo, yo dije, eso está grueso. Comprometer al Espíritu Santo no es bueno. Yo dije, va a ser la última vez que va a venir a esta iglesia. No estábamos en Salem. Si hubiéramos estado en Salem, mi padre le hubiera hecho el apoyo al pastor por ser un siervo de Dios. Estábamos en otra iglesia, pero recuerdo que aquel momento fue pesado. Yo dije, ya no van a volver a invitar a ese predicador. La tercera vez le dice, ¿sí o no tienes un hijo? Y se llama así, y le da el nombre. Y llama a sus padres, y le dice, dile a tus padres, ¿sí o no tu hijo se llama así? Volteó a ver a la iglesia, volteó a ver a todos, y le dijo a su papá, sí, tengo un hijo, tiene 7 años. Y lo veo a escondidas de ustedes. Soltó en llanto. El ambiente cambió. Ese era el tipo de presencia de Dios en aquellos tiempos. Ese era el tipo de una iglesia que se movía en el Espíritu en aquellos tiempos. Hoy muchos cristianos me han preguntado, pastor, ¿por qué hoy no es como hace años? ¿Se acuerda en tal iglesia? ¿Te acuerdas que en tal lugar apenas un hermano se acordó en nuestras giras? Y yo llegué de sorpresa a su casa, saqué permiso con su mamá y me lo llevé a algunas giras con nosotros. Y él me estaba recordando lo que Dios había hecho. ¿Y te acuerdas? Yo me acuerdo de ese ambiente en la presencia de Dios. Pero yo le he preguntado a Dios, ¿por qué no te mueves así? ¿Por qué no descubres, destapas el pecado? ¿Por qué no destapas la conciencia de muchos? Me dice el Señor una palabra y se llama gracia. Por gracia Dios no descubre nuestro pecado secreto. Por gracia Dios no nos exhibe. Por gracia, porque nos ama, porque Él espera que nosotros vengamos de manera voluntaria arrepentidos. Dice Jesús, el que oye, aquí se refiere al acto de voluntad si estás dispuesto a escuchar. De nada te sirve poner un mensaje en internet si no le vas a prestar atención. Probablemente más de una vez vas al video, de nuevo lo regresas porque hubo algo que no comprendiste y dijiste, ¿en qué me perdí? A ver, vamos a ver qué quiso decir. Y regresas el video a unos minutos más atrás para volver a agarrar la conexión del tema que estaba hablando. Yo creo que no soy el único que escucha los mensajes y tiene que estar repitiendo 1 o 2 veces. ¿Sabes? Debemos de saber escuchar la palabra. Pero viene la otra parte, dice el versículo, creer. De nada te sirve escuchar si no crees. De nada te sirve oír, saber que Dios existe si no crees. Hay 2 formas de creer. Unos le creen a Dios y otros creen en Dios. El diablo también cree que Dios existe. El diablo también cree en Dios. Y el diablo también le cree a Dios. Por eso es que el diablo está apurado. Por eso es que el diablo sabe que el tiempo que dice las Escrituras se está cumpliendo. Por eso es que el diablo sabe que no hay más tiempo extra. El diablo está apurado, tratando de atacar tu corazón, tu pensamiento, porque el tiempo está cerca. Cristo ya viene por nosotros. La iglesia va a ser arrebatada. Y lamentablemente los que estamos dispuestos a conocer su palabra y a estudiarla, no lo estamos haciendo, no estamos creyendo a la palabra, estamos pensando que Cristo va a tardar muchos años. El diablo sabe bien, es más, conociendo los tiempos y el diablo conociendo la Escritura,
Casi me atrevo a decir que sabe bien más o menos en qué tiempo va a venir Cristo. Pero nosotros que también tenemos la Escritura, estamos en nuestros laureles. Estamos queriendo más tiempo extra para dormir. Estamos queriendo tener más tiempo extra para vivir nuestra propia vida. Jesús dice, el que oye mi palabra. Ahora, ¿en qué momento la palabra de Dios se va a escuchar? ¿En qué etapa estás viviendo tú? ¿En qué proceso estás pasando? Hay dos formas que la palabra de Dios se hace presente: en el silencio y en los problemas. En el silencio o en una enfermedad. En el silencio o en una situación que estás pasando. Mientras todo está bien, mientras todo está marchando perfectamente, no tienes enfermedad, no tienes problemas, todo está en paz, ahí no te das cuenta de que estás hecho. Pero cuando alguien te grita y te dice, oiga señor, le acaban de romper el espejo retrovisor a su carro, ¿cómo se te sube y te hace hervir la sangre? Voy en la carretera, todo bien, están revistiendo el pavimento, todo bien, voy con las precauciones porque con la gravita suelta puedo derraparme, voy viendo todo bien, pero de repente veo cómo llega una piedrita y le hace el parabrisas. ¡Clic! Viene del carro que va adelante. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué harías tú? Hay muchos que han parado el carro adelante y le dicen, oye, me acabas de aventar una piedra. Pero el chofer no lo hizo intencionalmente. Por eso la importancia de traer un carro asegurado. Dice mi esposa, ¿lo estrelló? Y dije, creo que sí. ¿Y qué piensas hacer? Dije, no hay problema. Para eso está asegurado el carro. Porque ese tipo de imprevistos, el hombre que va manejando adelante no se da cuenta de lo que causó. Es más, probablemente las mismas llantas de nuestro carro hicieron lo mismo con otro carro de atrás. Dejo ese carro y agarro el otro y vuelvo a viajar por esa carretera. Sale en el siguiente crucero una camioneta que quería aprovecharse el espacio y se mete recio, pero ese se agarró una piedra grande y le pega el parabrisas. Y ahí trae ya la flor, el adorno, más recio, más fuerte. Viendo todo cómo entró arrebatado, viendo todo cómo entró exigiendo su lugar, su espacio, tendría yo todo el derecho para pararlo y decirle, oye, así como entraste, me aventó tu carro una piedra. Pero ¿qué hago perdiendo tiempo? También el carro está asegurado. No sé si me explico. Pagaré el deducible, el porcentaje probablemente. Pero ante toda situación yo quiero que aprendas a cómo escuchas la voz de Dios en un problema, en un imprevisto. Yo creo que el silencio de Dios también tiene que ser decodificado en tu corazón para saber qué vas a hacer. Cuando pasas por un problema, ahí demuestras de qué estás hecho. Y es cuando Dios tiene que hablar. La Biblia nos dice que había una mujer que estaba pasando por una situación. Había una mujer que era viuda, había una mujer que tenía un problema. Ahora su único hijo había muerto. Dice en el Evangelio según San Lucas que ya iban a sepultarlo. A Jesús no lo invitaron. Jesús no pertenecía a ese sector, a esa parte de la sociedad donde era bienvenido. Jesús no fue invitado al funeral, Jesús no fue invitado a que sanara al enfermo, Jesús no fue invitado a ser parte del protocolo de aquel proceso fúnebre. Jesús no era parte de ese grupo, de ese sector. Es más, Jesús estaba fuera de la ciudad. Y dice la Biblia que cuando Jesús iba entrando a la ciudad, iban saliendo con aquel cuerpo de aquel joven. Dice la Escritura que Jesús se acercó y detuvo el féretro. Yo creo que más de uno empezó a preguntar qué pasó, por qué se detienen. Yo creo que más de uno empezaron a tratar de ver el chisme de qué se trata, porque para eso somos buenos los mexicanos. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Somos capaces de pararnos un rato, hacer como que se buscamos, pero con otro lado estamos grabando con el celular, ¿verdad? Somos buenos para el chisme. Si en aquel tiempo hubiera habido celulares, redes sociales, a cual más hubiera estado apurado a ver qué pasa, qué sucede.
Dice la Biblia en el Evangelio de San Lucas que Jesús paró el féretro. En aquel féretro, ¿cómo iba el ambiente? ¿Cómo iba dentro de ese ataúd? Sin vida, ¿verdad? Frío, inerte. ¿Cómo iba adentro el joven? Iba muerto. Observa el ambiente. Yo quiero que en tu mente imagines por un rato la escena. Porque la mujer nunca le pidió a Jesús pedir un milagro. La mujer nunca le pidió a Jesús que interviniera. La mujer nunca se acercó a Jesús para que hiciera algo. Pero dice la Biblia que la mujer estaba llorando. La madre estaba desconsolada. Y dice la Biblia que Jesús llegó al féretro, detuvo el féretro, lo tocó y le habló al joven. Yo creo que más de uno le hubiera dicho a Jesús: ¡Hey, espérate! Está muerto, no te va a escuchar. Está muerto, ya no te va a oír. Los muertos no oyen, los muertos no hablan. Yo creo que más de uno le hubiera dicho: este Jesús está loco. Este hombre, ¿cómo se le atreve a hablar a un muerto? Pero también es muy común que uno llega al familiar, al difunto que está dentro del ataúd. Y yo he escuchado muchas personas que le dicen: ay, si vieras qué bien te pintaron. Hay muchos que le decimos: te ves dormido. No sé si me estoy explicando, porque nos impresiona la expresión que tiene en su rostro. Está descansando. Parece que está dormido, parece que va a despertar en cualquier rato. Y llegamos a hablarle al difunto como si nos pudiera escuchar. Jesús llegó a hablarle al difunto, pero no con la intención de un sentimiento de dolor, de emoción, de llanto, de ¡ay, ya te van a llevar! No, Jesús no llegó así. Jesús llegó a hablarle al difunto con autoridad. Jesús llegó a hablarle al muerto con autoridad, con el poder que Él sabía traer de lo alto. Con esto quiero decirte que si en tu vida estás pasando por una etapa donde todo está muerto, donde todo se ha acabado, donde la esperanza está para ser sepultada, Dios te está hablando y te está diciendo que Él va a llegar a detener aquel proceso de muerte, aquel proceso de decepción, aquel proceso que te está llevando a decir: ya todo se acabó. No sé si estás comprendiendo lo que estoy hablando. Porque hay personas que están sepultando su esperanza. Hay personas que están sepultando su fe. Hay personas que están sepultando su confianza. Hay personas que están decepcionados y dicen: ya no tengo más que hacer. Se me acabaron los recursos. La voz de Dios se tiene que oír cuando menos lo esperas. Tengo otro mensaje para hablar sobre nuestros sueños y nuestros planes. Sobre ese momento que José decía: voy a dejar a María a escondidas, que nadie se dé cuenta. Simplemente que cuando amanezca ya José no está aquí. De ese momento que nos gana más la cobardía y nos decidimos por huir. No sé si comprendes lo que quiero decirte. Llega el ángel y le dice a José: ¿qué vas a hacer? Cuando tus secretos son más fuertes y viene Dios y rompe ese silencio y te dice: ¿qué vas a hacer? Este hombre ya estaba muerto. Este hombre no escuchaba quién le lloraba, quién no le lloraba. Este hombre no se dio cuenta quién lo vistió. Este hombre no se dio cuenta quién lo metió al ataúd. Este hombre no se dio cuenta quién lo estaba cargando. Este hombre no tenía vida. Tu situación puede no tener vida, pero si la voz de Dios se oye, yo te pregunto: ¿cómo y cuándo te gustaría escuchar esa voz de Dios en ti? Marcos registra otra historia. Marcos registra la historia de los discípulos y Jesús cuando estaba durmiendo en la barca. No sé si tú te acuerdas de varias tormentas que la Biblia menciona de la vida de Jesús. Y dice la Biblia que los discípulos estaban tratando de sacar el agua de la barca y Jesús estaba durmiendo, Jesús estaba descansando. Por única vez en la Biblia menciona en los evangelios que Jesús estaba durmiendo, imagínate. Y van y lo despiertan. Los siervos de Dios, los líderes, debes de saber que cuando más pensabas descansar es cuando probablemente más te vas a desvelar.
Es como el médico general que dice la consulta es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero a las 6 de la tarde todavía le esperan como 4 personas. Está diciendo, ya me quedan 4. Y le dice a la mujer, ya prepárame la cena, termino los 4 de la consulta y ya quiero que esté caliente la cena. Pero está en la última cuarta consulta, ya para cerrar, y llega una emergencia y le ruega. Y le dice, médico, cóbreme lo que sea, acompáñeme, me urge. Dígame y yo me encargo de pagarle un viaje especial. ¿Y dónde quedó la cena? ¿Y dónde quedó el anhelo de irse a descansar? Jesús estaba descansando. Dice la Biblia que Él no dormía, Él se pasaba las noches orando. ¿Te imaginas cómo era la vida? Es más, su cuerpo físico de Jesús estaba marcado por las horas de oración durante la noche. Y por una vez que la Biblia menciona que está durmiendo, vienen los discípulos a despertarlo y le dicen, maestro, despierta, ¿no ves que nos estamos ahogando? ¿No sientes que nos estamos ahogando? Dice la Biblia que Jesús se levantó, los reprendió, los exhortó y reprendió el mar. Dice el Evangelio según San Marcos que se levantó y reprendió al mar y cesó la tormenta. Pero hay algo aquí que menciona de manera específica. Dice que los vientos levantaron la tormenta. En tu vida va a haber vientos que te van a levantar problemas, va a haber vientos que te van a levantar enfermedades, va a haber vientos que te van a levantar desánimo, desaliento, va a haber vientos que te van a levantar cobardía, va a haber vientos que te van a rodear de temores, va a haber vientos. Yo te pregunto, ¿te puedes pelear con el viento? Puedes agarrarlo del chongo y jalarle las greñas, el cabello. Puedes agarrarlo del cuello y decirle, ¿por qué me causas esos problemas? ¿Por qué no aprendes a distinguir que lo que a ti te levanta los problemas es el viento y no es la persona? Porque no es una persona que tiene nombre y apellido, es Satanás. No puedes agarrarlo físicamente. No puedes darle un knockout, un gancho al hígado, no puedes meterle una patada voladora. No, no te puedes desquitar. Es el viento. Y si no sabes de dónde viene el viento y a dónde va, entonces estamos perdidos. Porque Jesús dice que el ser humano sabe de dónde viene y a dónde va. Y sabe distinguir los tiempos por causa del viento. Por ejemplo, en tu pueblo, ¿cómo sabes que con ese aire va a caer lluvia o va a traer calor? Porque sabes de dónde viene el aire. Y si no sabes ahí donde tú vives cómo corre el aire y cuál es la corriente que trae frío y cuál es la corriente que trae el aire, te pido que te alejes del trabajo por un año, ayunes un año hasta que veas por cómo es que corre el aire por tu casa. Porque así es la vida espiritual. Debes de saber distinguir cómo es que el aire corre en tu corazón y te va a causar problemas. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Pero dice la Biblia que Jesús rompió el silencio y reprendió la tormenta. Jesús se levantó porque Él quiere ayudarte. Mira, si combinamos este versículo, esta historia, con el versículo de Juan cuando dice Jesús que el que oye su palabra y le cree, quiere decirte Dios hoy, te está diciendo Dios, que si en medio de tu problema, tu tormenta, escuchas su voz y le crees, va a haber bonanza en ti, va a haber paz en ti, la tormenta se va a acabar, los problemas se van a acabar, la situación que tú vives va a terminar, pero tienes que creerle a Dios. El mismo libro de San Juan, en el capítulo 5, describe que había un hombre que tenía 38 años. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tendremos para podernos comparar? Por 38 años, a tu edad, quítale 38. Y a esa edad este hombre estaba enfermo. Ay, pastor, pues tengo menos de 30. Bueno, entonces le estás debiendo todavía años a este varón. Acostumbrarte a vivir toda una vida, casi 40 años, con una enfermedad y esperando poder meter la mano al pozo donde el ángel movía el agua y había sanidad. Dice la Biblia que Jesús llegó. Este hombre tampoco le pidió sanidad. Obsérvate, estoy hablando historias donde no le pidieron a Jesús un milagro. Dice la Escritura que Jesús lo vio, se le acercó. Capítulo 5, versículo 5. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Observa. La Biblia no dice que él le habló, le clamó, le gritó, le mandó un mensaje, no. Y Jesús se dio cuenta que él estaba enfermo, que él necesitaba sanidad. Esa es una historia triste también, porque este hombre fue sano y después de ser sanado acusó a Jesús. Hay gente que recibe el milagro, recibe la sanidad y se olvidan de Dios. Y le atribuyen la sanidad al médico, al tratamiento, le atribuyen la sanidad a que ahora sí guardaron reposo. No sé si me estoy explicando. Pero no reconocen lo que Dios hace. Dice la Biblia que Jesús llegó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y dice él, bueno, es que no hay nadie que me ayude a meter la mano al pozo cuando el ángel viene. Jesús rompió el silencio de sus 38 años. Jesús rompió su historia, cambió su realidad de 38 años a sanidad. Le dijo así tan sencillo, levántate, toma tu lecho y vete. Es un acto de obediencia. Este hombre decidía o levantarse o esperar hasta que volviera el ángel a mover el agua. Es una decisión personal. Cuando Dios empieza a hablar a tu vida, es una decisión personal la que tú vas a tomar. El mensaje de Dios se escucha en cada predicación. El mensaje de Dios se escucha cada vez que abres la Biblia. Cada vez que escuchas un mensaje, escuchas un versículo en el celular. Cada vez que hay algo de Dios, ahí está hablando Dios. Tú decides oír o no oír. Tú decides hacer o no hacer lo que Dios quiere. Tú decides obedecer a Dios. Pero si tú le crees a Dios, dice Jesús, el que cree en mí tendrá vida eterna. Hay muchos que escuchan los mensajes. Hay muchos que escuchan predicaciones. Hay gente inconversa que me ha dicho, don Elías, me gusta su predicación y ya me suscribí a su canal. Quiero escuchar todos sus mensajes. Pero de ellos depende si se convierten o no se convierten. Jesús tuvo que romper la historia de 38 años. Jesús le quitó el derecho de piso a ese hombre. Jesús le cambió. Y cuando aquel hombre se fue, obedeció, se levantó, como si él hubiera estado sano. San Juan capítulo 6. Dice la Biblia que Jesús había mandado a los discípulos a navegar en el mar. Versículo 19. Están los versículos que yo quiero hacer mención. Porque dice la Biblia que Jesús mandó a sus discípulos, iban en la mar. Ellos iban solos, Jesús se había quedado a orar. Cuando analizas la vida de Jesús en orden cronológico, cuando conoces la vida de Jesús en orden cronológico, comprenderán lo que estaba pasando anteriormente. Porque los evangelios no están escritos en el orden cronológico. Los evangelios fueron escritos muchos años después. Ellos no fueron viendo a Jesús y escribiendo, no, sino escribieron de acuerdo a lo que ya se acordaban. Por eso es que la vida de Jesús, los evangelios no están escritas en orden cronológico. Dice la Biblia que cuando Jesús empezó a caminar sobre el mar para acercarse a ellos en la barca, los discípulos pensaron que era un fantasma. ¿Te imaginas? Llegará un momento en tu vida que no te imaginas cómo es que Dios te está hablando. Hay momentos en la vida que Dios te va a hablar a través del indigente, a través de la persona que no te imaginas, y es voz de Dios. Estaba en un proceso legal y yo mismo tenía que estar con un perito psicólogo, y estaba yo en esta consulta con el perito psicólogo y se me queda viendo la psicóloga, porque era una mujer que me atendió en esa ocasión, y me dice, ¿y por qué dejó su trabajo? Le di mis razones, tanto personales también como emocionales y sentimentales. Y me dice, es que usted no tiene que dejar su trabajo. Le dije, y vuelvo a repetir, pero es que por esta razón. Se me queda viendo y me dice, mire, don Elías, le voy a explicar algo. Y me dio su explicación. Yo salí de ahí, yo le dije, Señor, yo te prometí que yo iba a dejar ese trabajo. Pero la psicóloga quiere que yo vuelva a buscar ese tipo de trabajo. Yo me vine con ese conflicto en mi corazón.
Yo había entregado las clases de los institutos, yo había entregado muchos otros compromisos en el ministerio, porque yo tenía un objetivo que lograr en poco tiempo. El punto está de que cuando llego yo a casa afligido con ese conflicto interno, emocional y espiritual, viene Dios y me dice: ¿por qué no quieres oír mi voz? Dije: Señor, tu voz, tú no me has dicho nada. No me has hablado, Señor. Y me quedo callado. Y Dios guardó silencio y vuelve a resonar la voz de la psicóloga y me dice: ¿por qué dejó su trabajo? Y viene el Espíritu de Dios y me lleva a comprender que la voz de aquella mujer era la voz de Dios. Así es que agarré el teléfono, le hablé a los directores de los institutos: hermano, estoy dispuesto para volver a dar clases. Hablé a los pastores que habíamos tenido agenda: hermano, puedo estar en esa fecha. Y empecé a aceptar lo que es mi trabajo ministerial, ir a predicar y a dar estudios. Empecé a llenar mi agenda de trabajo y me di cuenta que aquella había sido la voz de Dios. Dios te va a hablar a través de un pensamiento, a través de una frase escrita en una pared. Dios te va a hablar a través de una frase que lleva otro carro adelante de ti. El problema es que tú solamente quieres que te hable a través de cierta persona o a través de cierto medio. Ya conocemos la historia y está por demás repetir los detalles, pero de aquel hombre que estaba ahogándose, ya el río había inundado todo y decía: Dios, estoy esperando que Dios me salve. Y vino una persona, vino otra, vino la tercera persona, aquel hombre murió y dicen que llegó al cielo. Y le dijo: Señor, nunca llegaste. Y dijo: sí, te mandé a 3 y no quisiste. Jesús rompió el silencio de aquella noche con su presencia y le dijo a los discípulos que era Él. ¿Has estudiado esa parte? ¿Sabes que Dios va a llegar cuando menos te esperas, cuando te sientas solo, cuando te sientas sola? Dios va a llegar en lo más oscuro de tu proceso, en lo más inestable de tu proceso emocional. Dios va a llegar, pero tienes que oír su voz y tienes que creerle. Porque Jesús les dijo: yo soy, no tengan miedo. Ellos tuvieron que creerle, pero hay uno que estaba medio incrédulo y le dijo: mira, si eres tú, manda que yo vaya. Atrévete a creerle a Dios. Atrévele a probar su fe. A probar tu fe. Atrévete a decirle a Dios: si tú eres, permíteme ver este milagro. Permíteme ver lo que tú vas a hacer. Una muchacha le dijo a Dios: si eres tú lo que me estás pidiendo que haga, quiero que en esta semana un muchacho me proponga noviazgo. Y que llega el muchacho más feo de la iglesia, el que nadie quería. Y lo aceptó. Esto fue en el estado de Hidalgo y le dijeron: oye, pero hay más muchachos bonitos, ¿por qué este? Dice: es que Dios me lo dio. Pasaron los años, aquel hombre hoy es un pastor, ella es esposa de un pastor, ella es pastora, y los muchachos bonitos que viven en aquella iglesia, mejor no te digo. Esta historia la recuerdan muchos compañeros del instituto, porque ella quería saber si era la voluntad de Dios, y se le ocurrió pedirle a Dios una señal que después tuvo que aceptar la voluntad de Dios. No importa cómo están sus hijos, lo importante es que hoy es una familia que sirve a Dios. Es que ya muchos están imaginando: seguramente salieron feitos los niños. No te preocupes por eso. Alemania. Un soldado había ingresado a los ejércitos y lo mandaron inmediatamente, casi sin entrenamiento, al campamento donde estaban para salir a batalla. En ese tiempo Alemania estaba en un conflicto y a este hombre lo mandaron. Aquella noche era muy fría, tenía mucho hielo, había mucha nieve y le tocó ir a cuidar a un lugar donde nadie quería ir, obviamente. Y como él era un soldado raso y no tenía mucho entrenamiento, lo único que podían hacer es ocuparlo para cuidar las vallas de seguridad.
Así es que aquel hombre va caminando, metiendo los pies entre la nieve, va avanzando con su lámpara hacia adelante, cuidando la cerca en el lugar que le habían indicado. No tenía experiencia, no tenía preparación, entrenamiento. Lo único que podía hacer es estar en el campamento cuidando. Aquel hombre estaba temblando de frío, aquel hombre estaba por colapsar, aquel hombre estaba por salir corriendo y decirle a sus jefes: ya no quiero saber nada de la milicia. Sin embargo, en la oficina, por la ventana estaba viendo el general y se le quedó observando y miró cómo caminaba aquel soldado y miró que iba de un lado a otro. Dijo: este soldado es nuevo aquí, este es nuevo. Y estaba para irse a descansar el general cuando agarra su abrigo, se va con aquel soldado y empezó a caminar a su lado. Aquel soldado se llega caminando firme en lo que se le había indicado, porque le habían dicho: quien se te acerque, tú no hagas nada. Si es de este lado de la cerca, si es de este lado del alambre, no te distraigas. Si es del otro lado, dispara. Así es que él tenía la indicación: no te distraigas. Y el general iba caminando a un lado. Le pregunta en el momento, ya después de 2 o 3 vueltas, le pregunta y le dice: hace frío, ¿verdad? Aquel hombre nunca había estado frente al general. Le contesta y le dice: sí, hace frío. Nunca se imaginó que el general iba a estar a su lado. Él pensó que posiblemente otro soldado que ya lo iba a reemplazar. Aquel hombre siguió avanzando y el general le vuelve a preguntar: ¿tienes frío? Y le contesta el soldado raso: sí. Le entró la curiosidad porque la plática como que empezó a cambiar el ambiente entre ellos dos. Cuando voltea a ver y ve las insignias que era el general, inmediatamente se para, se cuadra, corresponde como un soldado raso frente a un general y le dice: ¿cómo se siente mi soldado raso? Dice: mi general, antes que usted llegara tenía frío. Antes que usted llegara estaba por claudicar. Pero después de que usted llegó, ya no tengo frío. Ya no tengo problema. Terminaré mi turno, mi general. Se le queda viendo el general y le dice: eso quería escuchar, soldado. La nación cuenta con usted. Y aunque para usted es insignificante dar vueltas, para sus compañeros que van a salir a batalla sí, porque ellos son los que van a dar su vida por usted y por su familia. Y usted va a dar su vida para que ellos den su vida. Me da gusto que ya se le fue el frío. Me da gusto que se sienta bien. Lo dejo. Que pase buenas noches. Y el general se fue. Aquel hombre se levantó y empezó a caminar de nuevo recto como había iniciado. Porque comprendió que si el general lo miraba claudicando, le podía ir mal. Y en lugar de estar en una celda fría encerrado por más de 48 horas como una multa, como una penitencia, como una sentencia, como un juicio, era mejor estar ahí terminar las horas y después volver al lugar donde podía estar bajo el calor. Probablemente tu vida está caminando como este soldado, en un momento de frialdad, en un momento que está dando solamente vueltas y no sabes qué más va a pasar. Pero sabes que Dios se ha acercado a ti. Tú no le has pedido un milagro. Mira, en la barca los discípulos no le dijeron a Jesús: ven, te necesitamos. Él llegó solo. Él rompió el silencio de aquella noche con su palabra, con su voz. Sabes que Dios va a llegar a tu vida. Él va a romper el silencio de tu vida. Ponte de pie. Él va a romper el silencio que hay en tu corazón. Él va a cambiar tu ambiente. Él va a cambiar tu pensamiento. Él va a cambiar lo que tú estabas viendo. Él va a cambiar. Él va a hacer cambios en tu vida. Y mientras tú estás pensando que todo se ha acabado, el Espíritu de Dios te está diciendo: no, no se ha acabado. No se ha acabado. El Espíritu de Dios tiene planes contigo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, vengo a pedirte, Señor amado, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Necesitamos de ti cada instante.
Porque nuestra vida ha pasado por silencios, porque hemos deseado verte, hemos deseado escucharte, hemos deseado tenerte a nuestro lado, hemos deseado saber que estás con nosotros, que nos estás viendo, hemos deseado, Señor, sentir tu presencia. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga a obrar, mi Dios amado, venga a romper el silencio y que tu voz sea escuchada en nuestro corazón, que tu voz sea escuchada en nuestra mente, que tu voz, mi Dios amado, pueda entrar y dar vida y alumbrar nuestro corazón oscuro, frío, tenebroso por el proceso, por la enfermedad, por la circunstancia. Pido en el nombre de Jesús que bendiga nuestra vida y que esta palabra, Señor, siga en nuestro corazón presente en cada